Muy bien. Vamos a continuar. Un segundito. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 7, ¿sí? Fíjense que nos pide... El último que hicimos es el 6, bien. Vamos a hacer el 7, que nos dice... Básicamente la pendiente de la recta tangente al gráfico f de x en el punto de abscisa x igual a 4 es igual a... Bueno, recordemos entonces cómo se halla la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, sea una determinada función, en este caso la función es logaritmo de x cuadrado menos 4 y x sub 0, llamémosle, y x sub 0 igual a 4 un punto. Entonces, la pendiente de la recta tangente, pongámosle así, ¿sí? Vamos a escribirlo todo mejor. Recta tangente es la función derivada evaluada en ese punto, en otras palabras, f' en 4. Eso básicamente es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bueno, fácil, tenemos que derivar y evaluar en 4. Fíjense que la función es esta. La derivada es 1 sobre lo que tengo adentro, x cuadrado menos 4, por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Esto se puede escribir como 2x dividido x cuadrado menos 4. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a evaluar f' en 4. Básicamente, donde está la x le pongo 4. 2 por 4 dividido 4 al cuadrado menos 4. 2 por 4, 8. 4 al cuadrado, 16. Menos 4, 12. 8 dividido 2 es 4. 12 dividido 2 es 6. 2 dividido 4 dividido 2 es 2. Y 6 dividido 2 es 3. O sea, es 2 tercios. Bien. La respuesta correcta sería 2 tercios. O sea que la pendiente de la recta tangente vale 2 tercios. Bien. Perfecto. Vamos al siguiente punto. La función derivada de f es tal. Entonces f tiene mínimo, máximo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver. Primero, la función derivada de f es f'. O sea, ya lo derivó. Vamos a volver a escribir la función derivada. En principio, el dominio de la función derivada, ojo, es todo R. No hay ningún tipo de restricción. Recuerden que aquellos puntos que pertenecen al dominio de la función, pero no pertenecen al dominio de la derivada, son también puntos críticos. Acá no les complica mucho la vida, pero tengan en cuenta que formalmente siempre se tienen que tener en cuenta, el dominio de la función, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya está derivado. Ahora recordemos la condición de primer orden. Bien, que es básicamente igualar la derivada a 0. Entonces acá es 2 menos x por 3 más x igual a 0 para buscar los puntos críticos. Bien. Entonces, por un lado me va a dar o bien 2 menos x da 0. Y por otro lado 3 más x da 0. Acá te da que x vale 2. Y acá que x vale 3. Menos 3, perdón. ¿Bien? Perfecto.
Entonces, estos son puntos críticos. Son candidatos a ser, de alguna manera, máximos o mínimos o no. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si estamos frente a un máximo o mínimo? Hay muchas formas. Ya sea con la condición de segundo orden, o sea, vía la segunda derivada, ¿bien? O bien, como seguramente lo habrán hecho, aplicando el corolario del teorema de Bolzano, ¿sí? En este caso yo lo voy a hacer por la segunda derivada. Ojo, es una estrategia que algunos profesores enseñan de una forma o de otra, pero bueno, tengan en cuenta que va a depender de qué sabe. Entonces, primero, la derivada lo tenemos en forma factorizada. Vamos a derivarlo por segunda vez en forma factorizada, pero lo pueden, digamos, esto lo pueden escribir en un polinomio cuadrático, una cuadrática, y derivar. Yo lo voy a hacer por regla del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es 1. O sea, me queda menos 3 menos x más 2 menos x. O sea, menos 2 x menos 1. ¿Sí? Esa sería básicamente la derivada segunda. ¿Sí? Veamos si hice bien. Menos y menos menos. Perfecto. Entonces vamos a evaluar primero la derivada evaluada en 2. Esto me queda menos 2 por 2 menos 1. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 1 es menos 5. Es negativo. F evaluada en menos 3. Me queda menos 2 por menos 3 menos 1. Menos 2 por menos 3 es más 6. Menos 1 es 5. Positivo. ¿Sí? Bueno, esto ya me dice que acá, si la derivada segunda evaluada en el punto crítico te da negativa, es porque estamos frente a un máximo relativo. ¿Sí? En el punto 2 en x, f de 2, que no lo conocemos. En el caso que te dé un positivo, estamos frente a un mínimo relativo en el punto menos 3 f de menos 3. ¿Bien? Perfecto. Máximo en 2, mínimo en menos 3. Máximo en 2, mínimo en menos 3. O sea, sería esta la respuesta correcta. Máximo en 2, mínimo en menos 3. ¿De acuerdo? Bien. Entonces recuerden que yo utilicé el criterio de la segunda derivada, pero vuelvo a repetir, pueden utilizar seguramente el cuadrito que ya conocen, pero me es mucho, desde mi punto de vista, más útil este criterio. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos con el 9. El 9 dice, sea una función que tiene como dominio de 0 más infinito y como imagen todos los números reales, tal que la función es raíz de x menos 2, x menos 4. ¿Sí? Pero ojo, esto es una función partida. Fíjense que acá, en realidad, debería ser una cosa así. Vamos a pensarlo así. Una función a trozos. Entonces, la función será raíz de x menos 2 sobre x menos 4 si x es diferente de 4 y será k, si se quiere,
si x es igual a 4. ¿Cómo lo sabes? Porque acá te está diciendo f en 4 vale k. ¿Sí? Bien. Bien. Lo puse así, aunque no es necesario ponerlo así. Ojo, ojo, tengan en cuenta que... Pero es visualmente mucho mejor para que recuerden que hay funciones partidas. No es necesario ponerlo así, pero no está mal ponerlo así también. Entonces tenemos que una función que tiene ese dominio determinado, tenemos la función para valores diferentes de 4, la función en el punto 4, o sea, si x vale 4, entonces la función vale k. F es continua para qué valor de k, o sea, te está diciendo qué valor de k hace que esta función sea de tipo continuo. Primero y principal, nosotros ya sabemos que el primer requisito es que la función en el punto en cuestión esté definida. De hecho, f en 4 vale k. No hay mucha información que nos dé. El segundo paso es analizar el límite en el entorno del punto, o mejor dicho, analizar cómo se comporta la función en el entorno de 4. Para eso utilizamos la herramienta de límite, recuerden eso. El límite cuando x tiende a 4, raíz de x menos 2 dividido x menos 4. Si reemplazamos te queda raíz de 4, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Nos da una indeterminación donde podemos utilizar la L'Hopital. ¿Es recomendable? Bueno, sí, sí. Pero también puedes utilizar el conjugado. Yo les dejo acá. Vamos a poner acá. Puedo salvar la indeterminación aplicando el conjugado. Bien. ¿El conjugado de quién? En este caso el conjugado de raíz de x menos 2. De hecho, se lo voy a escribir acá. Por raíz de x más 2 dividido raíz de x más 2. Fíjense que yo tengo acá un término, un factor en este caso, un factor multiplicado por su conjugado. ¿Bien? Entonces cuando yo arregle este te va a quedar el límite cuando x tiende a 4. Cuando vos tenés algo multiplicado por su conjugado, en este caso te va a quedar el primero al cuadrado, o sea, esto sería una diferencia de cuadrados, va a quedar paréntesis raíz de x al cuadrado menos el segundo al cuadrado dividido x menos 4 por raíz de x más 2. Y acá te va a quedar raíz con el cuadrado se simplifica. El límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 dividido x menos 4 por raíz de x más 2. Lo seguimos acá. Fíjense que si evaluamos el 4 sigue dando 0 sobre 0, pero podemos pensar al numerador como un factor. Si se quiere al lado hay un 1. Y se puede simplificar este factor con este factor. O sea, te queda el límite cuando x tiende a 4 de 1 dividido raíz de x más 2. ¿Sí? Si evaluamos te va a quedar 1, arriba tiende a 1, dividido 4, raíz de 4, 2, más 2, 4. Te queda todo que tiende a un cuarto. Todo esto tiende a un cuarto. ¿Sí? Arriba tiende a 1, abajo tiende a 4. Si aplicamos la regla del L'Hopital, que también podemos aplicárselo, como es un final, obviamente vos querés marcar la opción correcta, nada más que eso. Recordemos que para derivar esta expresión lo podemos escribir como x a lo medio, para poder derivar, ¿no? Entonces aplicamos L'Hopital. El límite cuando x tiende a 4. ¿Cuál es la derivada de x a lo medio? Es un medio por x a la menos un medio, ¿sí?
la derivada de menos 2 es 0, dividido la derivada de menos 4 es 0, la derivada de x es 1. O sea, te quedaría así. El límite cuando x tiende a 4 de 1 medio por x a la menos 1 medio dividido 1 es lo mismo, o sea, 1 medio por x a la menos 1 medio. Pero x a la menos 1 medio es lo mismo que multiplicar por 1 dividido x a lo medio, que es lo mismo que raíz de x. Si evalúas el límite ahora en 4, te va a quedar 1 medio por 1 dividido raíz de 4, que es 2, 1 medio, 1 cuarto. Fíjense que te da exactamente lo mismo, ¿sí? No importa por dónde encaren, van a llegar a lo mismo, 1 cuarto. Bueno, ¿terminamos con eso? No, porque lo que tenemos que hacer es básicamente igualar la función en el punto igual al límite cuando tiene 4 de esa función. Como la función en el punto da 4, perdón, como la función en 4 me da k y el límite me da 1 cuarto, entonces ¿qué valor tiene que tener k? 1 cuarto, para que la función sea continua. Bien, 1 cuarto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. El punto 10 dice, si f de x es, vamos a copiarlo, f de x es igual a x por e a la 3x, entonces f de x es creciente en, o sea, te está pidiendo el intervalo de crecimiento. Bien. Intervalo de crecimiento. Entonces, primero miramos el dominio. Eso es muy importante. En este caso, fíjense que no hay tipo de restricción. De hecho, podemos decir o afirmar lo siguiente. Esta es una lineal, es una función continua. Esta es una exponencial, una función continua. El producto de dos funciones continuas es una función continua. Por lo tanto, f de x es continua. No hay tipo o algún tipo de discontinuidad o algún tipo de problema en el dominio. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. No hay ningún tipo de inconveniente. Para hallar el intervalo de crecimiento tenemos que ver si tenemos puntos críticos y a partir de ahí, digamos, ir analizando, ¿sí? Entonces, o hay otra forma también. Hay dos formas de hacerlo. Primero, derivar, vamos a tener que derivar sí o sí. Entonces derivamos. Vamos a aplicar regla del producto y una pequeña regla de la cadena. ¿Qué vamos a hacer? El primero derivado, o sea, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la segunda derivada, que es lo mismo, multiplicado por 3. Por lo de arriba derivado, que sería, ¿no? De 3x es 3. Acá podemos acomodar un poco más. Fíjense que tenemos factor común e a la 3x, e a la 3x, e a la 3x por 1 más 3 por x. ¿Bien? Y hay dos formas de hacerlo esto. Hay dos formas de hacerlo. Se los voy a enseñar. Cuando dice básicamente que la función es creciente, te está diciendo en qué intervalo, qué valores de x hace que la función sea, o mejor dicho, qué valores de x hacen que la primera derivada sea estrictamente positiva. Que sea estrictamente positiva implica que la pendiente es positiva, o sea que la función está creciendo. Entonces podemos ponerlo así. Básicamente como una inecuación. O sea, vamos a poner acá. Si f es creciente, se cumple que f de x' es positiva, es estrictamente positiva. Entonces le voy a poner e a la 3x por 1 más 3x mayor a 0, estricto.
Y acá tengan en cuenta que es una forma de hacerlo. Otros lo que harían es derivar, igualar a cero, buscar los puntos críticos, analizarlo de acá hasta acá, de acá hasta acá y ver qué pasa. Pero lo vamos a hacer de esta forma para que vean que se puede hacer de otra. Entonces, para que algo sea positivo, o bien esto es positivo, o bien esto es positivo, o negativo, negativo. El problema es que esto nunca va a ser negativo. Por lo tanto, solamente se cumple el primer caso. Más. El primer factor siempre es positivo. El tema es que este sea positivo. Entonces voy a decirle, mira, esto es positivo. Sí, solo sí. 1 más 3x es positivo. 3x tiene que ser mayor a menos 1. X tiene que ser mayor a menos 1/3. Cuando te está diciendo que x tiene que ser mayor que menos 1/3, te está diciendo que para números más grandes que menos 1/3 se cumple que la derivada es positiva. Esto también se puede escribir en un intervalo y sería algo así como desde menos 1/3 hasta más infinito. Entonces el intervalo de crecimiento es el intervalo menos 1/3 más infinito. ¿Sí? Ese es el intervalo donde crece la función. Vuelvo a repetir, es una forma de hacerlo. De menos 1/3 más infinito. Esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. Vamos al próximo a ver con qué nos encontramos. Esto es una integral que va a salir por partes. Y muchos se preguntarán, che, ¿cómo te diste cuenta? Tranquilamente puede salir por sustitución. Sí, puede salir por cualquiera de los dos métodos, ¿no? Me refiero a que no sabemos en principio. Primero y principal, lo que yo les recomiendo a todos los que están estudiando para un final o vienen haciendo esto, primero no hay una fórmula, pero más o menos hay formas de darse cuenta. Bien, en este caso tenemos el producto de una lineal, una x, por un logaritmo de x, una lineal por una lineal por un logaritmo, una función logarítmica. En ese caso yo dije que era partes y obviamente también sirve el hecho de que ustedes se hagan una fórmula mental, esto es muy personal, y que también hagan muchos ejemplos y obviamente un poco de prueba y error. No es que hay una fórmula exacta para decir si pasa esto, entonces es esto. Pero más o menos para que se den una idea, cuando tienen el producto de dos funciones que son diferentes, por ejemplo, no sé, polinomio exponencial, exponencial trigonométrica, no decimos que es linealmente, por así decirlo, no es por parte siempre, sino es que tiene chance. Entonces es importante, saber reconocerla. Bueno, cualquier cosa me pueden consultar si es que ven que no se entiende, ¿sí? Bueno, en este caso entonces yo lo que voy a hacer es escribir la fórmula. La fórmula con la que yo trabajo, hay muchas fórmulas, ¿no? Hay muchas reglas que te permiten tomar tu u. De hecho acá sería, vamos a ponerle integral de x logaritmo de x de x, va a ser u por b menos la integral de b diferencial u. ¿Sí? Entonces mi u, ¿quién sería? Mi u sería entre lo que sería con la palabra ILPET. Yo utilizo esta. Fíjense que el logaritmo está antes que polinomio. Entonces mi u va a ser mi logaritmo. Bien. Entonces acá voy a derivar. La derivada de u respecto a x es 1 sobre x. O sea que de u, pasando el de x, me queda 1 sobre x de x. Y mi b va a ser la otra función que queda, que sería x, la integral de x, diferencial x. Fíjense que ya utilicé esta función, me queda utilizar la otra función, pero su integral. Y su integral es x al cuadrado sobre 2. Una vez que hicimos esto, aplicamos la fórmula. U, en este caso u sería logaritmo de x, por b, que sería x cuadrado sobre 2, menos la integral de b, que en este caso es x cuadrado sobre 2, du. Y du, que está acá abajo, es 1 sobre x diferencial x. Seguimos acá. Lo que voy a hacer es acomodar un poquito.
Esto lo voy a poner adelante. Te queda un medio de x cuadrado por logaritmo de x. Este 2, que sería un medio, lo voy a sacar afuera. Menos un medio por este x con este x se simplifica y te queda solamente la integral de x diferencial x. Que acá abajo te va a quedar exactamente, nos va a quedar exactamente esta parte lo mismo. Y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Más una constante c. O sea, te queda un medio por x al cuadrado por logaritmo de x menos un cuarto de x al cuadrado más c. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, es más que obvia, ¿no? Esta que está acá. Un medio de x al cuadrado por logaritmo de x menos un cuarto de x al cuadrado más c. Ahí tenemos. Bien. Entonces tengan en cuenta esto de la fórmula de partes. Bien. Si bien no la voy a explicar teóricamente, vayan recordándola y vayan recordando los diferentes criterios que me van a permitir encontrar mi u, mi b y reemplazar en la fórmula. En este caso fue necesario solamente una iteración de partes, pero puede ser que requiera esto doble iteración, o sea, aplicar dos veces partes. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces al próximo video donde vamos a seguir resolviendo ejercicios de este final. Vamos.